ellos se repartían. Descubrieron toda la trama de corrupción y recuperaron la plata. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en Brasil? Porque un fiscal dijo, estoy harto, una autoridad dijo, estoy harto de la corrupción. Un juez dijo, estoy harto de la corrupción, y un agente de policía de Brasil dijo, estoy harto. Son tres personas claves que tumbaron un sistema perverso, corrupto en Brasil. Entonces aquí en Ecuador vemos, pues no, que tienen primero la legislación, que es un desastre. En un país que quieren acabar con la corrupción no debe existir el principio de plausibilidad, de tener un informe previo de Contraloría para el inicio de especulado con las entidades. Segundo, debemos tener una justicia, ¿sí?, que sea una justicia como tal transparente, que meta a la cárcel a todo corrupto, sin excepción, y que al político no lo vean como víctima, sino lo vean como victimario cuando se lleva la plata. Que tenemos que tener jueces de que no se vendan ni por dinero ni por presión política, porque ahora vemos cuando un político está procesado, lleva a toda su gente, cierran las calles, están afuera con pancarta, y eso ha existido en el país, porque existen jueces mediocres que lamentablemente no toman decisiones en base de sus convicciones, conocimientos técnicos jurídicos y por principio de independencia. No, lamentablemente en el país todavía existe injerencia en la justicia, y muy directa, más allá del tema de corrupción, pues, ¿no?, que es una barbaridad. ¿Y por qué se genera el sistema de corrupción? Primero, porque no existe mecanismo de sanción contra los fiscales, contra los jueces como tal. Si muy bien el cohecho, la conclusión, esos tipos de procedimientos le dan 3 a 5 años de cárcel. Los fiscales corruptos como tal, nadie los puede procesar. El prevaricato es contra árbitro, el fiscal no es árbitro. En el Código Orgánico Integral Penal no hay delito contra el fiscal, un delito directo, no hay. Ustedes ven aquí en este código, no hay un delito directo contra el fiscal por prevaricato. Y como yo lo hablaba en su momento, y cuando hablaba también en la charla que di acerca de la impunidad de los actos administrativos, y vimos la necesidad de volver a tipificar como delito, y no me vengan ahorita que hay que respetar el principio de mínima intervención penal, no, hay que volver a tipificar como el delito el prevaricato contra todo funcionario público, no solo por los jueces, contra todos, porque nadie puede irse contra norma expresa. Hay que darle seguridad jurídica al país para acabar con la corrupción. Entonces vemos nosotros de que en la justicia como tal, vemos de que se pide este informe para poder procesar, y si que la Contraloría no dice nada, la Fiscalía no se mueve. Y ya les he hablado casos de que incluso con informe, responsabilidad penal, la justicia mueve. Tenemos el otro caso, el caso de la prefectura de Guayas. 37 informes o indicios de responsabilidad penal, y resulta que quien está en el error es la Contraloría. Imagínense ustedes, rebasa toda lógica técnica, jurídica, auditoría, etcétera, porque las pruebas de auditorías establecen pues los promedios de situación, y resulta que de los 37 informes de responsabilidad penal contra la prefectura de Guayas, resulta que la Contraloría es tan mala que le da 37 informes de responsabilidad penal. Y ustedes se preguntarán, ¿cuántos están procesados? Ninguno. 0. Está procesado un chico por revelar cierta información de la prefectura. Estuvo procesado César Monger de Creo. Y estuvo procesado otras personas más en la cárcel por haber denunciado eso. Incluso la semana pasada negaron la acción de exceso de información pública solicitada por la ex asambleísta Marta Roldós. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La corrupción nunca va a acabar si no se cambian las autoridades. Las autoridades que nos gobiernan lamentablemente son autoridades corruptas, porque simple y sencilla razón se deben a la autoridad política, a la autoridad de poder. Entonces vemos Fernando Alvarado, indicio de responsabilidad penal, billete electrónico, cuando de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal no cabía medidas
medida sustitutiva. Sin embargo, la Fiscalía pidió a la jueza Silvia Sánchez de que le emita una medida alternativa a la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Integral Penal establece de que las medidas sustitutivas aplican hasta delitos de hasta 5 años y consecuentemente no aplica a los delitos contra la administración pública. Y Fernando Alvarado está inmerso en los delitos de administración pública y que supera los 5 años de medida privativa de libertad. Entonces, díganme ustedes, ¿dónde está la justicia? Aquí está la impunidad. La ley es letra muerta para los que tienen alto cargo público. Entonces debemos nosotros reflexionar de una u otra forma, ¿sí? Recoger estas recomendaciones que le está brindando este profesional del derecho, y tenemos que, como ciudadanos, al momento de tomar una decisión soberana en las elecciones, de dar el voto a las personas que realmente merecen y quieren cambiar el país. Entonces vemos y hacemos un recuento de todo lo que hemos hablado el día de hoy como recomendaciones generales, ¿no? Hay que hacer una reforma profunda a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento, etc., en el que se incluyan procedimientos claros de licitación, que se respete los estudios de efectibilidad y factibilidad. No solo poner tope, como ya existe actual, porque ya corrigieron que existe solo el 15% de incremento de precios para efectos de que exista algún tipo de variación en contrato. Pero esas variaciones no va a ver si existen unos correctos estudios. Pero los estudios deben de marcar la cancha, la ley tiene que establecerse cómo se deben de aplicar antes de llamar a concurso de licitación, subasta inversa, etc. Tirar abajo el régimen especial. No puede existir el régimen especial de la forma que está previsto. Viola no solo derechos de participación, sino que se genera una especie de corrupción salvaje. Crear mayores formas de participación en la contratación pública, porque si usted genera y no pone trabas de participación, el Estado va a ser beneficiado de una oferta la mejor, porque si usted abre el abanico de ofertas, va a tener mayores ofertas y el Estado va a escoger la mejor, y obviamente escoger la mejor, el mejor costo, y obviamente pues va a ser beneficio para el Estado. Eso es en materia de contratación pública como tal, y consecuentemente en la ley de contratación pública crear con claridad, detalladamente, responsabilidades directas administrativas contra los funcionarios públicos, administradores de contratos, fiscalizadores, etc. Y en materia penal como tal, y como lo he sostenido, lo he dicho varias veces en diario El Expreso que he escrito, debemos de volver a tipificar como el delito de prevaricato contra todo funcionario público que actúe contra norma expresa y traiga un prejuicio al Estado o a un ciudadano, para darle seguridad jurídica y evitar la corrupción, porque la corrupción se genera con esto. Se crean rápido las resoluciones, incluso contra de la ley, y van rápido para tejer rápido la corrupción para sacar plata. Así es. Eso paramos con tipificar el delito de prevaricato contra todo funcionario público. ¿Por qué? Si alguien se va contra la ley, tiene cárcel. Y discúlpenme, no me vengan con que se respeta el principio de mínima intervención penal. No, porque el funcionario público primero tiene que ser un funcionario preparado, un funcionario que sepa cuándo se está yendo contra la ley expresa. Casi todas las entidades públicas tienen asesoría jurídica. Hay entidades públicas que tienen 18, 30, 40, 50 abogados. Y resulta que para hacer cualquier situación piden un informe y jurídico para tomar una decisión. Incluso para tomar decisiones y resoluciones que van en contra de la ley. Tiene que tipificarse el delito de prevaricato. El delito de prevaricato tiene que abarcar hasta la fiscalía, porque la fiscalía también tiene que ser sancionada cuando sea un corrupto. Tiene que volver, en el Código Orgánico Integral Penal, tiene que volver a incluirse y tipificarse la autoría, el encubrimiento
como delito. Ahorita alguien encubre un delito, no hay delito. El encubrimiento ya no es delito en el país, desde el año 2014, cuando se expidió el Código Orgánico Integral Penal. Usted puede encubrir un delito y no se va preso. Pero antes, usted encubrió un delito, estaba procesado. Claro, le daban la tercera parte de la condena, pero ahorita todos pueden encubrir, gracias al correísmo, que no quería que lo metan preso. Crearon estas telas de arañas jurídicas de protección para ellos. Pero la autoría, el encubrimiento como tal, debe de tipificarse nuevamente, para que nadie encubra a estos sinvergüenzas. Ahora bien, otro de los aspectos que son muy importantes, es que en el Código Orgánico Integral Penal se debe de crear, ¿sí? Se debe crear, ampliar el delito de cohecho, concusión, porque discúlpenme pues, alguien que reciba plata para un beneficio de un procedimiento interno, que le den hasta 3 años de cárcel, ¿no? En Esmeraldas, esta asambleísta que pedía casi $1 millón de coima, que le comprobaron, se fue a la cárcel y el mismo está por salir, pues, le dieron 2 años, 3 años de cárcel. Y por el alcantarillado, resulta que Esmeraldas no tiene agua, y esta sinvergüenza ya mismo sale. Le dieron 3 por asociación ilícita, no por cohecho. Entonces, el delito de cohecho tiene que tipificarse mínimo 10 años de cárcel. Cuando genera usted la mayor penalidad, genera conciencia en los funcionarios públicos. Si los funcionarios públicos no generan conciencia del acto, ellos van a seguir cometiendo delitos, la corrupción va a seguir latente y nadie va a poder parar esto. Entonces, estas recomendaciones y el debate es amplio y todos debemos participar en aquello. Y lo que he dicho, no lo he dicho de una forma que tengo de una u otra forma observancia directa como personal en esto, no, es algo en ámbito profesional, porque como profesionales nosotros vemos que el país no avanza lamentablemente, porque el sistema corrupto persiste. Entonces hagamos conciencia, tomemos estas recomendaciones y hagamos eco entre todos nuestros amigos, familiares, hablemos de la corrupción, hablemos para hacer conciencia y terminar de una vez lo que tanto daño hace al país. Le agradezco a la Corporación López Valencia por esta oportunidad y vamos a seguir hablando de aquello en otra oportunidad.